Mi nombre es Oscar Gómez Bielma y en este video vamos a tratar todos los tipos de funciones y sus características. Vamos a hablar de cómo obtenemos el dominio y el contradominio de una función. Comenzaremos con la función constante. La función constante está dada por la siguiente forma. F paréntesis x es igual a k, que representa una constante. Dice que con k, que pertenece al conjunto de los números reales, se representa una recta paralela al eje de las x sobre la variable k. Recordemos que cuando hablamos de una constante, en realidad es un coeficiente numérico. Podemos hablar que vendría siendo un número cualquiera. Entonces nos dice que para todas las funciones constantes, el dominio de la función puede ser el conjunto de los números reales o bien cualquier elemento que pertenece a los reales. Y el contradominio de la función o el rango de la función o la imagen de la función sería simplemente nuestra constante. Vamos a ilustrar este ejemplo. Vamos a ver diferentes tipos de funciones constantes. Las funciones constantes, recuerden que solamente están dadas como f de x sería igual, una constante es cualquier número. Puedo tener 3 o f de x es igual a menos 5 o f de x es igual a un medio. Todas estas nos representan funciones constantes. Entonces, como son funciones constantes, yo podría decir que el dominio de la función es el conjunto de los números reales, es decir, dentro de las x podemos representar cualquier número real. Sin embargo, el contradominio de la función, el rango o la imagen, ¿cuál sería? El valor constante. Entonces, para esta función, en este caso, el contradominio sería el 3. Para esta función, en este caso, sería el contradominio sería menos 5. Para esta función, en este caso, el contradominio sería un medio. Si lo representáramos gráficamente, nosotros tendríamos dos conjuntos. El primero sería el dominio de la función y el contradominio de la función. Entonces, representamos cualquier número real. Puede ser menos 5, menos 4, 0, 1, 2, 3. Recuerden que podemos tomar cualquier número. Y el contradominio de la función, al ser una función constante, para este caso, sería el 3. Es decir, todo el dominio apuntaría a este mismo número. Recuerden que la relación para que sea de una función dice que a cada elemento del dominio se le relaciona con uno del contradominio, con uno solo. En este caso, si pudiéramos sacar los pares ordenados de esta función, nos quedarían los siguientes. Quedaría menos 5,3, menos 4,3, 0,3, 1,2 y 3,3, perdón, 1,3. Entonces, a cada elemento del dominio o de x le corresponde uno del contradominio. Y estos serían los pares ordenados. Si nosotros pudiéramos graficar eso mismo, entonces nos quedaría algo así. Tendríamos una recta, denotaríamos 1, 2, 3. Aquí está el 3, que es la función constante. Y estos serían todos nuestros puntos. Entonces, nuestra gráfica quedaría más o menos así, como se mostraba en la figura anterior. Entonces, para una función constante, el contradominio siempre va a ser la constante. El dominio de la función siempre va a ser el conjunto de los números reales. Entonces, esta es una función constante. Ahora, pasemos a algo que se llama una función cuadrática. Dice que la función cuadrática tiene como característica que está denotada por la siguiente forma, que sería f de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Y tiene algunas reglas. Dice que si el componente a de la ecuación, es decir, en el componente cuadrático, el coeficiente numérico es positivo, cualquier número positivo, nos dice que el dominio de la función son cualquier número de los números reales. O bien puede ser el elemento que pertenece desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, podemos tomar cualquier número para el dominio de la función cuadrática, pero el contradominio de la imagen nos dice que es un elemento que pertenece al conjunto cerrado por la izquierda, y ahí tenemos una fórmula que es 4ac menos b cuadrada sobre 4a.
tendríamos que tomar los valores de la función cuadrática, sustituirlos ahí para sacar el valor, y nos dice que desde ahí hasta más infinito. Ese es en caso de que el componente a de la función cuadrática fuera positivo. Y también nos da una fórmula, que es la fórmula del vértice. Nos dice que el vértice de una función cuadrática, porque como estamos viendo en la imagen, nos grafica una parábola, está dado por lo siguiente, por h y por k. H lo podemos calcular como menos b sobre 2a, y k lo podemos calcular con 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Entonces, para más o menos tener más claro esta parte de la función, vamos a checar el pizarrón. Dice que para que sea una función cuadrática debe de tener la siguiente forma. Una función cuadrática debe de estar de la siguiente manera: ax cuadrada más bx más c. Aquí vemos el componente cuadrático. Recuerden que para que sea una función cuadrática dice que el exponente mayor de las incógnitas es el que dicta la función. En este caso, el exponente mayor de las incógnitas es un 2, entonces por lo tanto es una función cuadrática, o es una función que está elevada de segundo grado. Entonces nos vamos a situar sobre el componente, el coeficiente del término primero. Entonces dice que si a es mayor a 0, ¿eso qué quiere decir? Si es mayor a 0, estamos hablando que posiblemente tenemos una ecuación de este tipo. Tenemos x cuadrada más 4x más 10. Entonces, esta es una función de la forma cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene el componente a. El componente aquí a vale 1, el componente b vale 4 y el componente c vale 10. Es como cuando utilizamos el método de la fórmula general para resolverlo. Entonces, tienen que tener esta forma. Y esto es cuando a es positivo. Entonces, en este caso es positivo, aplicamos lo que vimos en la imagen anterior. ¿Sí? Decía que el dominio de la función para las funciones cuadráticas es el conjunto de los números reales, pero el contradominio de la función está dada por un intervalo cerrado. ¿Sí? Teníamos aquí la fórmula de 4ac menos b cuadrada sobre 4a. ¿Sí? Y calculábamos, decíamos que era hacia más infinito abierto. Es decir, serían todos los números de aquí. Una vez sustituyendo los valores de esto, nos daba ese intervalo cerrado. Entonces, con eso sacábamos el contradominio de la función. Recuerden que también es contradominio, rango de la función o imagen de la función. Entonces, cualquiera de las dos cosas. Ahora, para poder identificar ecuaciones de segundo grado, vamos a poner algunos ejemplos. Dice que deben de tener esta forma: ax cuadrada más bx. Entonces, yo puedo tener esta forma. Puede ser 3x cuadrada más 4x más 10. Aquí tengo a positivo. Sin embargo, también esto puede ser negativo. Menos 3x cuadrada más x más 10. Si se fijan, aquí quité el componente, pero sin embargo existe. Recuerden que el 1 se puede representar o no se puede representar. Y aquí lo tenemos negativo y tenemos este término independiente. Ahora, también lo podemos representar como más 3x cuadrada más 4x. Esto también es una ecuación cuadrática de esta forma, pero el término c vale 0. Igual podemos eliminar esto y nos quedaría 3x cuadrada, y aún así tendríamos una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque el componente b vale 0 y el componente c vale 0. Solamente tenemos esto. Y por último podríamos representar una ecuación cuadrática como x cuadrada, o bien menos x cuadrada. Lo que nos importa es que tenga el componente cuadrático. En este caso estamos diciendo que los componentes b y c valen 0, pero sin embargo tenemos el cuadrático. Entonces, cualquiera de estas formas o que nos encontremos en funciones, estamos hablando que son funciones cuadráticas. Son las diferentes formas. Las funciones cuadráticas nos grafican una parábola. Una parábola es una figura de esta forma. Eso se le llama parábola. La característica de una parábola es que tiene un vértice, ¿sí? Que era el que habíamos visto, cómo se calcula de esta manera. Entonces, es una parábola. Cuando el componente es positivo, la parábola va de esta manera. Ok, muy bien. Entonces, continuemos. En el siguiente ejemplo, estamos viendo que es la misma fórmula, pero ahora vemos cuando el componente es
el componente A es, menor a cero. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de un número negativo. Dice que el dominio de la función sigue siendo el conjunto de los números reales, pero ahora el contradominio de la función a la imagen cambia, porque el intervalo ahora se hace cerrado por la derecha y abierto por la izquierda. Entonces, si se fijan, es la misma fórmula que estamos utilizando, pero ahora la parábola está hacia abajo, se le llama cóncava hacia abajo. Entonces, la única diferencia es que tenemos que identificar cuando el componente sea negativo, la parábola es así. Entonces, regresemos. Tengo ahora el componente cuando el componente es negativo. Cuando el componente es negativo, eso quiere decir que puedo tener este tipo de ecuaciones. Menos x más bx más c. Recuerden que el componente a es el que me dicta la forma de cómo va a ser la parábola. Puede ser menos 3x cuadrada, menos 10x cuadrada, etcétera, etcétera. Pero cuando tenga este componente negativo, mi parábola va a ser dibujada de este lado. Entonces, si yo veo una ecuación a simple forma, yo puedo saber cómo va a ser su gráfica. Ahora, cuando el componente, recordemos que el componente es mayor que cero, entonces mi parábola va a ser cóncava hacia arriba, va a tener esta forma. Entonces, cuando yo veo una forma que es más o menos así, que sería x cuadrada más 4x, un ejemplo, el componente de x positivo, entonces voy a tener una gráfica de esta manera. Cuando vea que el componente de x es negativo, voy a tener una gráfica de esta manera. Ok, entonces, estas son las funciones cuadráticas. Ahora, vamos a pasar a una que es, hay funciones que se llaman, hay otro tipo de funciones, tenemos algo que se llama funciones racionales, que las funciones racionales se expresa como el cociente de dos funciones poligonales, es decir, una función que tiene un numerador y un denominador, y en esos numeradores pueden ser otro tipo de funciones, o pueden ser números, puede ser una función constante, o puede ser una función lineal, o puede ser una función cuadrática. La única característica de esas funciones racionales es que el numerador siempre tiene que ser diferente de cero. Recuerden que cuando el denominador se hace cero, tenemos una indeterminación, que es una indeterminación que no existe un número en la recta real para representar esa indeterminación. Muy bien, tenemos esas funciones y luego después seguimos con la parte de las funciones de raíz cuadrada. Las funciones de raíz cuadrada están denotadas como f de x es igual a raíz de g de x, es decir, adentro hay una función. Y tenemos que en la raíz cuadrada, como es una raíz cuadrada, no tenemos componentes negativos. Recuerden que en las raíces cuadradas no hay un componente negativo, entonces por lo tanto el valor dentro de la función tiene que ser un número positivo o igual a cero. Por eso dice g de x es mayor o igual que cero. ¿Sí? Y en la última que vamos a tocar de este tema dice que es una función de valor absoluto. En la función de valor absoluto, decimos que la función, todo lo que tenga la función se va a convertir en un tipo de positivo. Recuerda que los valores absolutos, cuando están encerrados entre estas dos líneas, nos dice que lo que está ahí siempre se va a convertir a positivo, siempre será un número positivo. Entonces nos dice que, que va a ser el dominio de la función es cualquier número del conjunto de la función que está dentro del valor absoluto, pero la función siempre va a ser positiva o igual a cero. Ok, tenemos aquí la siguiente gráfica, nos grafica una función racional. Si se fijan, son las funciones, en este caso cuando se van acercando al cero no hay gráfica, entonces estamos viendo ese tipo de gráficas que tenemos aquí, que son como si fueran parábolas abiertas, cuando en realidad esto significa una hipérbola. La hipérbola no tiene gráfica en el momento que hay una indeterminación. Tenemos aquí una gráfica de una función de raíz cuadrada. La función de raíz cuadrada, como lo vemos, empieza desde el punto cero. No hay números negativos, por lo tanto no tengo un valor negativo. Entonces empiezo desde el cero y mi gráfica se va comportando como lo estamos viendo. Al lado izquierdo estamos viendo la tabla de valores y cómo estamos evaluando una función de raíz cuadrada. Y por último tenemos una gráfica de una función de valor absoluto.
En la gráfica de valor absoluto, si se fijan, no tenemos valores en el eje de las y que sean negativos, todos se convierten en positivos. Si tenemos en el eje de las x valores positivos, pero al pasarlos a la función, como se hacen, están en valor absoluto, se convierten los negativos en positivos y por eso la gráfica nos queda de esa manera. Para entender un poco más este tipo de funciones, vamos a hacer algunos ejemplos rápidamente. Tenemos aquí prácticamente, vamos a representar una función racional. Decíamos que la función racional es aquella que se compone por el cociente de dos funciones. Podemos tener una función, es el cociente de dos funciones, donde la función, el denominador, debe de ser diferente de cero. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que necesitamos? Una función racional sería algo que está representado como el cociente de dos números. En este caso, aquí vemos f de x. F de x es igual a 1 sobre x. Lo que nos representa el 1 sería una función constante y lo que nos representa el otro sería una función lineal. Entonces, por lo tanto, aquí tengo una función constante y tengo una función lineal. Entonces, es el cociente de dos números. ¿Cuál es la diferencia? Tengo que esto no sea de cero. Entonces, esto sería más o menos una manera de cómo se representa una función lineal, una función racional. De hecho, también podemos tener, esta es como una función lineal, yo también podría tener funciones racionales de este tipo. O bien, podría ser f de x es igual a x cuadrada sobre x más 1. O sea, podría ser diversas combinaciones que yo tengo de funciones. Entonces, prácticamente, esto sería una función racional. ¿Sale? Pero lo que tenemos que cuidar es que este componente nunca se haga cero. Recuerden, características, la denominador debe de ser diferente de cero. Ok, en la siguiente tenemos la función de raíz cuadrada. Dice que la función de raíz cuadrada es igual a la raíz cuadrada de g de x, pero g de x tiene que ser un número o un valor que sea mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque no tenemos raíces cuadradas de números negativos. Entonces, un ejemplo de esto sería cuando tenemos una función de raíz cuadrada, por decir de este tipo, x más 1, o puede ser menos x más 1, ¿sí? Pero en ningún caso, a lo mejor podría tendría que cuidar que aquí nunca se hiciera negativo. Entonces, a lo mejor yo no podría tener una función de raíz cuadrada de este tipo, porque es un número negativo. Entonces, todo lo que se parezca a esto, lo que tengo que cuidar es que los números que estén aquí sean mayores o iguales que cero. Entonces, el dominio de esta función serían los números mayores o iguales que cero. Entonces, por lo tanto, el contradominio de la función nos puede dar números positivos o mayores. Entonces, esta sería una función de raíz cuadrada. Ok, como repaso, nada más recordemos que en esta lección vimos la función constante, la función cuadrática cuando A es positiva, la función cuadrática cuando A es negativa, la función racional, la función raíz cuadrada, la función valor absoluto, vimos la gráfica de la función racional, vimos la gráfica de la función de raíz cuadrada, vimos la gráfica de función de valor absoluto. Y para terminar, vamos a ver una más rápido, sería, voy a quitar mis funciones, que nos vamos a encontrar mucho, sería la función lineal. La función lineal está dada como una función mx más b. ¿Sí? Mx más b nos dice donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen.
¿Eso qué quiere decir? Esta función nos grafica una línea recta con pendiente, es decir, con inclinación. Entonces, M es la pendiente y B es la ordenada al origen. Lo que estamos diciendo ahora, hay reglas. Dice que si M es mayor que 0, es decir, yo aquí tengo un número positivo, mi gráfica va a ser de este tipo. Mi línea va a estar inclinada hacia aquel lado. Pero, ¿qué pasa si M es menor que 0? Entonces mi gráfica estaría inclinada de este tipo. Entonces, esta es una función lineal. Cuando veamos esta función de este tipo, vamos a graficar una línea. Ahora, ¿cómo se compone una función lineal? De esta manera. Una función lineal, ejemplos de funciones lineales sería este tipo. F de x sería igual a 3x más 6. Esto es, o bien, f de x es igual a menos 3x más 6, donde este número me representa la m, que es la pendiente, y este número me representa la ordenada al origen. ¿Eso qué quiere decir la ordenada al origen? Es el punto donde la recta toca el eje de las 10. Por eso es la ordenada al origen. Entonces, con esto podemos saber el tipo de inclinación. Si es negativa, mi línea va hacia aquel lado. Si es positiva, mi línea va hacia aquel lado. Y esto nos dice uno de los puntos que va a tocar la línea. A esto es una función lineal. Y también existe una función lineal que se le llama función lineal identidad. Que la única diferencia es que la función lineal identidad es que m es igual a 1 y b es igual a 0. Entonces mi función lineal identidad sería como decir f de x es igual y solamente tengo el componente de x. Y algo muy sencillo es que la gráfica de esta función, cuando yo solamente tengo, hace un ángulo de 45 grados y toca el origen de mi recta. Entonces esta es una función lineal identidad. Cuando encontremos este tipo, nos estamos refiriendo prácticamente a una función de este tipo. Entonces, estas serían todos los tipos de funciones, sus gráficas y sus formas. Con eso tú puedes graficar. Ahora lo que te corresponde a ti es realizar los siguientes ejercicios. Y en estas funciones que te pongo, vamos a calcular el dominio de la función, el contradominio de la función, vamos a graficar la función para darnos cuenta y vamos a hacer una tabla de valores. Entonces, esto queda por tu cuenta. Gracias.